Las minas, los buenos puertos, las industrias y las lluvias hacen de cualquier país un rico emporio. Son necesarios ideales de cultura para que en él haya una patria. ¡Vivamos como galegos! Buenas tardes, gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1242 de Con Vos, correspondiente al domingo 5 de junio de 2022. Primer programa del mes de junio de 2022. En la operación técnica informatizada de este programa, el señor Eber Galeano. En la conducción, yo, Ramón Suárez Omuyo, el mismo de siempre. Quiero mandar el saludo habitual y cariñoso, cálido, a la audiencia de FM 90.3 Radio 9 Galicia de Ponteareas en la provincia de Pontevedra, emisora que transmite en dúplex con Radio Amplitud este programa. A su audiencia, a su personal, a sus directivos, un saludo muy agarimoso. Y a nosotros, si nos quieren dejar algún mensaje telefónico grabado, lo pueden hacer al 53 65 72 34 5365 72 34. Y este programa puede ser visto en www.am660 en números.com.ar y en el Facebook de Con Vos. En el Facebook de Con Vos. El domingo anterior tuvimos algún inconveniente, o lo tuvo Facebook, pero no llegó a mucha gente la transmisión, pero hoy esperemos que esté totalmente normalizada ya la situación. Bueno, para los que nos estén viendo a través del Facebook, hoy la imagen que está atrás mío es un barco, un transatlántico. Si me sacás a mí, querido Evel, a ver si la dejamos un momentito. Ahí está. Miren qué imponente el Monte Udala, transatlántico, que había sido construido en unos astilleros en Bilbao en 1948. Nació junto conmigo, nacimos juntos con el Monte Udala. El destino nos uniría 10 años después, pero él hace ya muchos años que descansa en el fondo del mar después de un naufragio ante las costas de Brasil, a la altura del Golfo de Santa Catalina. Bueno, el motivo de que esté el Monte Udala en la pantalla de nuestra transmisión de hoy es porque hoy se cumplen exactamente 64 años de que junto a mis padres subí la empinada escalinata de madera que me llevó al interior de ese navío, de ese transatlántico. Para mí una experiencia única, extraordinaria, poner los pies sobre la embarcación. Yo no he escrito mi comentario de hoy porque ayer a la noche
estuve en la Sociedad Parroquial de Vedra. Quiero aprovechar y mandar un saludo desde luego a toda la gente de Vedra, que una vez más hizo una gran verbena. El salón estaba colmado de público, absolutamente colmado. Ni por asomo intenté sentarme porque era imposible. Me decía una de mis hijas que a las 9:30 debieron ya interrumpir el acceso de gente porque no había más lugar. Pero bueno, una señora, por ejemplo, que se acercó y me dijo: mañana lo escucho, mire que todos los domingos estoy firme ahí en Amplitud. Así que a ella, a su esposo, a una señora que conocí ahí que estaba con ellos, un saludo afectuoso. Y por supuesto hubo mucha gente que me saludó, algunos oyentes del programa, pero la mayoría porque me conocen de la colectividad. Estaba también el presidente del Rincón Familiar Andaluz, porque actuaba un cuerpo de danzas del Rincón Familiar Andaluz, así que fue un gusto compartir allí con el amigo Rafael y con su esposa Elena. Bueno, muchísima gente, no voy a hacer nombres. Lo que quiero decir es que el motivo principal de mi concurrencia a esta verbena de Vedra era porque mis 3 nietas bailaban ayer y mi hija Rosario también, y 2 de mis nietas, Julia y Emilia, además también actuaban como cantareiras. Paulita no, porque por otra actividad tiene un inconveniente horario, no puede asistir a los ensayos de cantareiras, así que ella solo baila. Y terminó tarde, se retrasó un poco, con lo cual yo me acosté pasadas las 12:30 de la noche. Para mí es muy tarde, en alguna época era muy temprano, salía recién a esa hora, pero ahora es muy tarde. Yo me levanto casi todos los días a las 7 de la mañana, 6:30, 7, algún día que se me hace tarde, 7:30, entonces 12:30 de la noche es bastante tarde. No preparé nada para decir en este comentario, porque si bien tenía previsto hablar de la subida hace 64 años hoy, era un día jueves y era el día de Corpus. En España era feriado, eran las épocas en que el Corpus Christi se celebraba un día jueves, siempre era jueves el Corpus. Después la Iglesia cambió eso y ahora realmente no sé cuándo es Corpus, pero en aquella época era creo que el primer jueves de junio. Lo que era jueves era seguro, pero mi concurrencia ayer a la Sociedad Parroquial de Vedra me modificó el pequeño comentario que yo pensaba hacer, por eso no había escrito nada, y si lo hubiese hecho ahora no tendría valor, porque el comentario de hoy va a estar muy entrelazado entre aquel 5 de junio de 1958 y el 4 de junio de 2022, porque yo tenía 10 años, vivía en una aldea donde no había electricidad. Llegaba justo la electricidad cuando nosotros vinimos para la Argentina.
aunque resulte una obviedad decirlo, de todos modos lo voy a decir. No teníamos agua corriente, por supuesto, no teníamos baño, teníamos un retrete que mi padre había hecho. La mayoría de las personas hacían sus necesidades fisiológicas en el monte, y entonces yo era un chico con 10 años que vivía así, que sabía, porque el sastre del lugar, Daniel, tenía una radio, él ya tenía electricidad. Nosotros en realidad la podríamos tener, pero ante la inminencia del viaje a la Argentina, mi padre no quiso instalar la electricidad, porque era un costo que después no tenía sentido, porque nos veníamos para la Argentina. Pero en la aldea ya había llegado la electricidad, y el sastre tenía una radio, que por supuesto era la novedad, el polo de atracción de vecinos de muchos lugares de alrededor, ¿no? Era una novedad extraordinaria la radio, y bueno, yo también me sentí encandilado, y parece que eso estaba marcando ya que algún día en mi vida iba a llegar a hablar desde delante de un micrófono. Lo que quiero decir es que no tenía una gran información, pero sí que a veces recibíamos paquetes de regalos desde la Argentina, donde había una hermana de mi padre, donde estaba la madre de mi padre, mi abuela Baselisa, y en esos paquetes que recibíamos iba ropa usada de mis primos, que sin embargo para mí era un regalo extraordinario. Alguna vez una pelota de fútbol, arroz, que para mí era maravilloso cuando recibíamos arroz de Argentina, porque mi madre con ese arroz iba a hacer arroz con leche. Allá le decíamos arroz dulce, no decíamos arroz con leche, decíamos arroz dulce. Y para mí, que era un chico de muy mal comer, el arroz con leche era una cosa que me encantaba, era la mejor maravilla que me podían dar a comer. Así que la llegada de esas encomiendas de Argentina con el arroz era lo más extraordinario que me podía ocurrir. Entonces yo tenía esa información. Tenía la información, lógicamente, en los libros de la escuela, de que había ciudades en el mundo, de que había calles asfaltadas, de que había avenidas. Yo lo único que conocía era caminos de barro, donde andaban los carros, en las congostras, en los caminos anchos, y los caminitos que se hacían a través del monte, del campo, de caminar las personas. Ese era mi mundo. Lógicamente yo ambicionaba vivir en un lugar donde tener una pelota de fútbol como las que usadas mandaba mi tía para España, donde tener radio. Todavía no sabía de la existencia de la televisión, pero donde tener una radio para escuchar noticias, música, donde ir a una
con condiciones distintas a las de Galicia, si bien las de Galicia eran buenas, pero eran escuelas rurales donde íbamos todos juntos, los chicos no teníamos separación por edad, entonces íbamos desde los 5 años que empecé yo la escuela hasta quizás 12, 13, no sé, hasta que alguno se cansaba de la escuela y terminaba, daba por terminado. Bueno, entonces yo ambicionaba otro mundo, otra cosa, pero con el paso de los años entendí qué tristeza que fue eso. Qué triste que una criatura de 10 años se quiera ir de su país. Se quiera ir de su país porque ya es consciente de que vive en unas condiciones que están muy lejos de satisfacer las inquietudes, el ansia de mejorar, de vivir bien, en definitiva, de una criatura de 10 años. Yo con 10 años me quería ir de España. Y entonces el día 4 vino un camioncito a nuestro domicilio. Se cargaron los baúles. En aquella época y en los barcos no había el problema como ahora en el avión de llevar 30 kilos. Traíamos baúles, traíamos una máquina de coser 0 kilómetros. Mi madre no sabía coser, pero había comprado una máquina 0 kilómetros a estrenar porque así se lo habían aconsejado para después venderla en Argentina y hacer una muy buena diferencia, cosa que se hizo, y aquí se compró una vieja Singer usada y entonces mamá aprendió a coser a máquina y con una mujer italiana, Ida de nombre, y su marido José, que tenían un hijo 2 años más chico que yo, Josecito. Esta italiana le enseñó a mi mamá a hacer cuellos de camisa y bueno, yo llegué a admirar tanto a mamá porque era un motor haciendo cuellos de camisa. Era impresionante la cantidad de cuellos de camisa que hacía por día. Yo creo que eran miles. Pero bueno, eso por haber vendido la máquina. Estaba diciendo entonces que fue el camioncito, se cargaron los baúles, la máquina de coser, alguna valija, se traían botellas de brandy, lo que se dice coñac, pero en realidad se debe decir brandy, botellas de aguardiente, botellas de anís. Bueno, se traía una carga enorme, por eso hacía falta un camioncito. Y nos fuimos a Vigo, y claro, Vigo ya era una gran ciudad, era el puerto de mar, era importante, el puerto característico de la emigración española, y sorprendido. En Vigo, por ejemplo, esa noche no pasaba un barrendero a la madrugada, pasaba un equipo que baldeaba las calles y las veredas, que muchos años después lo leí en el libro de Roberto Arlt, ese gran escritor argentino, Aguafuertes gallegas y asturianas, ¿no? Un libro que recomiendo su lectura, y donde cuenta justamente en 1930 se sorprende en Vigo al ver que de noche se baldeaban las calles. Decía, esa ciudad de día que, claro, es un gran puerto pesquero también Vigo, y entonces, lógicamente, donde hay pesca, donde hay pescado, donde se moviliza el pescado, siempre hay un pescado que se cae, que queda, que se pudre, que pone y que deja mal olor. Entonces todos lo sabemos, los que vamos al puerto de Mar del Plata o a cualquier otro puerto donde haya pesca, el olor del pescado en algún momento se hace desagradable. El pescado en sí no tiene olor desagradable, pero
siempre se cae alguno al piso, por X causa, y entonces Arl relata extraordinariamente, dice que, bueno, por ahí a la tarde en un paseo sentía un poco de olor de pescado, dice, pero la sorpresa era cuando a la madrugada, dice, venían las brigadas que baldeaban, manguereaban, mejor dicho, las calles y aquello quedaba impoluto. Bueno, eso me sorprendió a mí también con mis 10 años en la jornada, la noche previa al embarque, que era a la media tarde, pero bueno, nosotros habíamos ido en la noche anterior, el día anterior habíamos dormido en un hotel con mis padres, con mi tío Generoso, y el hecho es que muchos años después mi tío Generoso me dice, ¿te acuerdas de cuando subiste al barco? Digo, sí, me acuerdo perfectamente, me acuerdo todo, del día anterior, de la noche, del día del barco, que fuimos a almorzar previamente, que paseamos por Vigo, me acuerdo de todo. Me dice, pero de cuando subiste al barco. Digo, bueno, de que estaban ustedes en el muelle, levantando las manos, saludándonos, ¿y qué más? Digo, y que me daba bastante miedo, tenía como temor de mirar hacia abajo, porque esas escaleras, bien, son escalones sueltos, ¿no? Que son escaleras que después van adosadas al barco, pertenecen al barco, durante la navegación van adosadas ahí al barco en la parte exterior, y cuando se llega a puerto se habilitan para subir y bajar. Bueno, digo, me recuerdo que tenía como vértigo así por entre los escalones de mirar abajo el agua, ¿no? Porque es un momento que uno está a una altura considerable. Me dice, no, pero había algo más, algo, ¿no te acuerdas? Y no hubo caso. Y me dice, ¿no te acuerdas que subías cantando al barco? Y ahí me sorprendí, porque yo de chico en Galicia cantaba siempre, a veces por miedo, porque de noche en la oscuridad del monte, así, porque a los chicos nos tocaba hacer de todo, y entonces a veces yo generalmente vivía con mi abuela Victoria y mis padres en la casa de papá, de la otra abuela. Entonces yo quizá estaba con ellos, pero a la noche me quería ir a dormir con la abuela, y en plena noche cerrada, y me animaba a ir por esos caminos, pero entonces para ahuyentar los temores me iba cantando, y cantaba siempre, pero no recordaba en absoluto haber subido cantando las escalinatas al Monte Udala, y eso me lo hizo acordar mi tío, no sé, quizás 40 años, no, 40 no, 58, 88, pero 30 años después, sí, no, le había dicho no, recuerdo que cuando me desperté a la mañana, me desperté muy temprano, ansioso, y en la muñeca izquierda tenía puesto un reloj de pulsera, ¿no? Un reloj de muñeca, lógicamente, pero se decía un reloj de pulsera, un reloj dorado con una malla blanca y nuevito, flamante, y lógicamente me lo había regalado este tío Generoso de nombre y Rocho de apodo. Y le digo, sí, el reloj, y me dice, no, pero algo más. Y ahí fue cuando me dijo, subiste cantando. Y vaya a saber las vueltas que tiene la mente de las personas, que nunca, jamás registré, ni registro hoy, que subí las escaleras cantando.
Pero sin duda yo tenía mucha ilusión por irme de España, ese país que maltrataba a una gran parte de su ciudadanía, entre los que estábamos, por supuesto, todos los gallegos del ámbito rural, los andaluces, los asturianos, todas las regiones españolas, que por eso hubo tanta emigración. Y entonces subí cantando con la alegría de dejar atrás ese país que tan mal nos trataba. Y el tiempo, la experiencia de vida me hizo, no es que me arrepiente de haber estado contento de irme ni de haber cantado, porque realmente era lo que sentía. Lo que sí el tiempo me enseñó es qué triste que uno deba dejar su país. Y ayer en Vedra, no voy a nombrar a la persona, si lo hubiese hablado con él seguramente me autorizaría a decirlo, pero ayer en Vedra había un emigrante como yo, que, bueno, antes de todo quiero decir que en el viaje en el Monte Udala tardé muchos años en enterarme, tardamos los dos muchos años en enterarnos, pero vinimos juntos a la Argentina sin conocernos, sin saberlo, hasta este siglo, no sé, hará menos de 10 años que nos hemos enterado de que compartimos el viaje con José María Vila Alén, hoy presidente del Centro Galicia de Buenos Aires. Pero la persona a la que me voy a referir también inmigró a la Argentina chico, como nosotros, muy chico, y ahora, hace poco, se le fue una hija a España. Y ayer, en un momento de mucha alegría, cuando bailaban mis nietas sobre el escenario de la Sociedad Parroquial de Vedra y yo estaba disfrutando un momento maravilloso, este hombre, este amigo, tenía sus ojos llorosos. Y yo creo que era porque indudablemente se agolpaban en su cabeza los recuerdos de su propia migración, pero ahora la más dolorosa, la de ver que se le ha ido una hija. Y cuando terminó la actuación del conjunto de la Sociedad Parroquial de Vedra, se invitó a hablar a una de las chicas que toca la gaita en Vedra y que ha bailado, creo que ella dijo ayer desde los 4 añitos y tiene más de 40, y se llama Mirta Villaverde, y sus compañeras le hicieron un pequeño homenaje sobre el escenario, porque también se va a vivir a España, creo que a Galicia, y sus padres vinieron de allá, y entonces se está dando vuelta la cosa, y yo reconozco que haber venido con mis padres a la Argentina fue una cosa buena, pero que no se la deseo a nadie, porque en el fondo se gana y se pierde, pero es muy triste a lo largo de una vida. Yo hoy tengo 74 años y cumplo 64 de haber dejado el país donde nací,
que yo creo que me expulsó, como muy bien dice Eliseo Alonso en un libro. España tenía un cupo de exportación de personas. Éramos un cupo, un excedente que debía emigrar. Pero lo comprendí con el paso de los años, con la vivencia. Estoy muy feliz, muy contento de tener 3 hijas argentinas, hasta hoy 4 nietos argentinos, y no quisiera que nunca dejen su país. Yo no quisiera jamás que ellos dejen su país por ningún motivo. Desde luego un motivo laboral transitorio en el mundo de hoy sí, pero no trasladar su residencia fuera de este país. Estos ojos humedecidos de este amigo que vi ayer me hicieron cambiar lo que tenía previsto decir en la apertura de este programa, porque aquella España ingrata que expulsaba a sus hijos, que hoy es un país maravilloso, donde no existe una sola familia que no tenga un baño con agua corriente y con inodoro y lo que hace falta, que no tenga un baño instalado. En España y en Europa en general, en todos los países que integran la Unión Europea, no hay ni un solo domicilio sin agua corriente y sin cloaca. Entonces, hoy Europa es un lugar maravilloso y lamentablemente Argentina, que era la meca maravillosa para nosotros hace más de 60 años, hoy se ha transformado en un país que maltrata a sus hijos y los expulsa como antes nos expulsaron a nosotros. Y eso, por supuesto, que me causa un gran dolor, una gran pena, porque después de tantos años de emigración y de considerar que fue algo en la vida que en definitiva me proporcionó un modo de vida del cual no reniego, y repito, tener una familia argentina con 3 hijas y 4 nietos, yo anhelo fervorosamente que en cuanto a mi familia se corte ahí, que nunca más haya, que mis abuelos maternos, el abuelo que no llegué a conocer, falleció antes de que yo naciese, era gallego, la abuela era castellana de Zamora, emigraron, vinieron a la Argentina, se casaron aquí, volvieron para España, se instalaron en Galicia, sus hijos, 3 de 7, 3 vinieron a Brasil, una vino a la Argentina, que fue mi madre, y entonces yo no quiero emigración en ningún país del mundo, pero aquí en la Argentina ver que se está yendo tanta juventud, tantos chicos que uno ha conocido prácticamente desde que han nacido, y ver a un padre con los ojos enrojecidos ayer a punto de largar las lágrimas, me conmovieron, me conmueven, y ojalá este país pronto, porque no va a ser hoy ni mañana, pero pronto retome la senda donde no solo no se quieran ir sus hijos, sino que vuelva a ser un polo de atracción
para los desprotegidos del mundo, como en algún momento lo fuimos nosotros, los italianos, los griegos, los portugueses, hasta los franceses, por supuesto, hasta alemanes e ingleses y japoneses veían con optimismo su futuro en este país. Luego los vecinos, los hermanos iberoamericanos también lo tomaron como punto de destino. Es muy triste que hoy sus hijos se quieran ir. Bueno, voy a poner un tema que por aquellos años sonaba mucho en las radios de España, en las radios de Argentina, una canción de protesta que sin embargo el dictador creyó que era un homenaje a él más o menos, y que el propio autor dijo que cuando Franco lo llamó para que la cante delante de él, pensó que iba a ser para después hacerle pagar un alto precio después de que le cante la canción. Nada, él mismo declaró que se sorprendió de la ignorancia del dictador de creer que eso era algo laudatorio, favorable, cuando en realidad era una canción de protesta que justamente estaba denunciando lo que Eliseo Alonso definió como el cupo de exportación, el excedente de personas que tenían que salir de España. Escuchamos Juanito Valderrama, El emigrante. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina y hecha con nardo y a mí, rezaré pa' que me ampare y aquella que está en San Gil. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería y atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera y a mi Virgen de San Gil, y un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Yo soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña, y en mi pecho me estandarte con los colores de España, con mi patria y con mi novia y mi bien de San Gil, y mi rosario de cuenta. Yo me quisiera morir.
Falemos galego, dice Gil Ríos. Bueno, hoy tengo 2 palabras nada más para enseñarles, pero sin embargo van a llevar un importante desarrollo incluso con el idioma castellano. La primera es encrucillada. Encrucillada es un lugar, dice el diccionario de la Real Academia Galega, onde se cruzan 2 ou máis camiños. Estaba nunha encrucillada e non sabía por onde ir. Es decir, en castellano, encrucillada es encrucijada, donde se cruzan los caminos. Pero en castellano tiene otras acepciones que después vamos a comentar. Entonces dice el diccionario gallego, lugar donde se cruzan 2 o más caminos. Estaba en una encrucijada y no en una encrucillada y no sabía por dónde ir, es decir, se cruzan los caminos y ahora por dónde sigo, ¿no? Bueno, como ejemplo digo esto. En la encrucijada, cuando se cruzaban los caminos en la antigüedad, había una creencia de que ahí aparecían los seres maléficos en las encrucijadas, ahí donde se cruzaban los caminos, que por supuesto no eran rutas, no eran autopistas, eran caminos simplemente de caminos de carros, de pasos de personas, pero eran caminos que ya se habían establecido como tales, como rutas de circulación. Y entonces, además, en esos lugares, lógicamente, donde hay un cruce de caminos, hay más circulación de gente que en un camino. Todos sabemos, hablaba yo esta mañana con alguien de Río Seoane, comenté una anécdota muy buena de Río Seoane, y comentaba yo que se decía que Ríos tenía 200 negocios en esquina en la ciudad de Buenos Aires, 200 bares, y siempre recuerdo que en una ocasión lo entrevistan en Radio Continental y le dicen, señor Ríos, ¿es cierto que usted tiene 200 bares en esquinas de Buenos Aires? 200, dice, no, yo no sé contar hasta tanto, dijo. No, dice, es una cifra que yo no conozco. Bueno, pero se comentaba eso. ¿A qué voy? Que lo de poner los negocios en esquina es porque tiene más afluencia de gente, tiene el público de 2 calles, el tránsito de 2 calles que ven el negocio en esquina. Cuando uno tiene una esquina, los vehículos que circulan lo ven desde 2 calles. Si uno tiene un negocio a mitad de cuadra, solo lo ven los que circulan por esa calle. Entonces lo mismo pasaba en las encrucilladas, en el cruce de caminos. Los delincuentes, los malhechores se estacionaban ahí esperando algún incauto que pase y ahí los robaban y demás. Entonces, ¿qué se hizo para que la gente siga circulando por ahí? Porque la gente no quería ir por las encrucilladas. Y entonces se empezaron a establecer los cruceiros, ese monumento típico, característico de Galicia, esa cruz de piedra que con figuras talladas en la piedra, los cruceiros, que aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos uno precioso en el Parque Lezama. Las personas que no lo conocen pueden ir algún día, alguna tarde, al Parque Lezama, y allí en la intersección de Almirante Brown y Paseo Colón, en
esa barranca elevada que tiene el parque mirando al Hospital Argerich, podríamos decir. Ahí está enclavado un precioso cruceiro de piedra que en su momento regaló el gobierno gallego a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero es una construcción muy típica. Esos cruceiros se ponían en las encrucilladas para ahuyentar a las brujas, los espíritus, todas esas cosas, y además para convocar a la gente a que concurran a esos lugares. Algunos tenían un peto de ánimas. Un peto de ánimas es una alcancía donde la gente ponía su moneda, su contribución, como de ánimas, de los difuntos. Entonces se ponía ahí una limosna como colaboración. Bueno, eso se hacía en las encrucilladas. El objetivo de los cruceiros principalmente es eso, estar en las encrucilladas y darle tranquilidad a la gente para que se desplace por el lugar. Bueno, encrucillada también en castellano dije, en gallego ya no tengo más que decir, pero sí tengo algo en castellano y bastante atractivo me parece a mí. En castellano la palabra es encrucijada y dice el diccionario de la Real Academia, lugar en donde se cruzan dos o más calles o caminos, lo mismo que dice el gallego. Pero esa es la primera acepción. En la segunda dice ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien, emboscada, acechanza. Que esto era realmente, aunque el diccionario gallego no lo diga, el motivo por el que se pusieron los cruceiros. La explicación nos la está dando el diccionario de la Real Academia Española. Ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien, emboscada, acechanza. Hay una tercera acepción que dice situación difícil en que no se sabe qué conducta seguir. Bueno, ante una encrucijada, uno en el camino no sabe a veces para dónde ir, y en cuanto a situaciones de la vida conflictivas, a veces uno dice, estoy en una encrucijada, tomo esta decisión o me equivocaré o necesito que alguien me aconseje. Bueno, eso también nos ocurre. Pero yo descubrí algo ayer. Yo me reconozco, y lo he dicho muchas veces, un gran ignorante, pero con la voluntad de seguir aprendiendo hasta el último suspiro. Cuando me toque, si puedo estar aprendiendo en ese momento, bienaventurado seré. Y ayer descubrí que estaba yo desinformado con la palabra acechanza, porque para mí se escribía A-C-E, acechanza. Y cuando veo aquí que el diccionario de la Real Academia dice acechanza con S, dije, ¿y esto cómo es? Esto fue ayer, a la tarde. Y entonces busqué, por supuesto, el significado de acechanza. Y luego busqué el de acechanza, que es el que yo conocía. El de AC, para mí era el único, AC. Bueno, comparto con ustedes, a algunos le debe pasar lo que a mí, otros lo deben saber, por supuesto, pero acechanza con S es un engaño o artificio para hacer daño a alguien. Una acechanza con S es un engaño o artificio para hacer daño a alguien. Y esto es lo que se hacía en las encrucilladas. Se acechaba a los vecinos, se les hacía daño. ¿Y qué es acechanza con C?
la que yo sí conocía y creía que era la única, es el acecho, el espionaje, la persecución cautelosa. Es decir, cuando por ejemplo vieron que un gato ve un ave, una paloma, un gorrión, algo, y se baja, digamos, contrae las 4 patitas el gato y se pone con la panza contra el piso. Bueno, ahí está acechando a la posible presa, sea un ave, lo que sea, ¿no? Pero es característico eso, cuando vemos el gato que se agacha y para después pegar el salto y el zarpazo, como se dice habitualmente. Bueno, eso es estar al acecho con C. Espionaje, persecución cautelosa. Así que siempre se aprende, y a mí no me avergüenza en absoluto decir que ayer descubrí que existe la palabra acechanza con S, y lógicamente yo ya conocía con C, pero con S lo descubrí ayer. Vamos ahora con la otra palabra gallega, que es vieiteiro. Vieiteiro es una planta que en su nombre en latín es Sambucus nigra. Es un arbusto de la familia de las caprifoliáceas, de 2 a 5 metros de altura, con tronco de cortiza, es decir, corteza parda y engurrada, arrugada, y abundante miolo blanco, es decir, el interior tiene mucha madera blanca. Muy ramificado el vieiteiro, follas imparipinnadas, otra palabra que tuve que aprender ayer. Pinnada quiere decir que rematan un folíolo. Un folíolo é cada unha das pequenas follas e das distintas divisións que forman unha folla composta. Una folla composta es, por ejemplo, la flor del trébol, que tiene 3 folíolos. Entonces el vieiteiro o Sambucus nigra tiene hojas así como las del trébol, pero en una cantidad muy abundante y agrupadas, ¿no? Dice aquí que de cheiro, de olor desagradable, flores pequeñas e brancas en corimbo, en amontonadas, en racimo. Y el sinónimo de vieiteiro también es sabugueiro. Bueno, en castellano, aquí no creo que se conozca mucho en la Argentina, pero el nombre es saúco o sauco de esta planta, y dice el diccionario de la Real Academia Española que es un arbusto o arbolillo de la familia de las caprifoliáceas, con tronco de 2 a 5 metros, lo mismo que decía el diccionario gallego, lleno de ramas, de corteza parda y rugosa y médula blanca abundante, hojas como huestas de 5 a 7 hojuelas ovales, de punta aguda. Bueno, es común en España, y el cocimiento de cocinar de las flores se usa en medicina como diaforético y resolutivo. Diaforético quiere decir que produce sudor, así que cuando hay males, malestares, que dicen que es bueno que la persona sude, y entonces estas flores del sauco o saúco se cocinan y son diaforéticas, es decir, que producen sudoración. Y también resolutivo. Resolutivo quiere decir
que ante una inflamación, por ejemplo, la disminuyen, la hacen bajar. Eso es resolutivo. Resolvieron la inflamación. Bueno, en la segunda hora vamos a ver si ponemos un poco más de música. Estuvo muy conversadito esto, pero a veces sale así. ¿Qué va a hacer? Ever se ríe. Vamos con la tanda de Radio Amplitud y después nos vamos con nuestra querida Ana Vila Portomeñe a Taboada Lugo. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Los lunes de 20 a 22, toda la actualidad del Club Atlético Independiente la encontrarás en Tribuna Roja, un espacio con notas, análisis, debates y la voz del hincha, con la conducción de Roberto Anocaro y la colaboración de Pascual Pietropaolo y Sebastián Bermúdez. Los lunes de 20 a 22, Tribuna Roja, por AM 660, Radio Amplitud. Hola, somos Titina Sieri y Gabriela Lío. Te invitamos a escucharnos los lunes de 18 a 20 horas en Femenino Singular. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Pasá un momento agradable entre charlas, entrevistas y buena música. Te esperamos por AM 660 Radio Amplitud, Femenino Singular. Amplitud Independiente. Escúchanos todos los domingos de 18 a 20 horas por AM 660 o a través de la web www.am660.com.ar. Pintusa Pinturerías te brinda el mejor precio y la mejor atención. Pinturas, accesorios, construcción en seco, máquinas, herramientas, mano de obra. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Rincón 116 y Avenida Belgrano 2044, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Seguinos en Instagram. Somos Pintusa Pinturerías. Mira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Los lunes de 8 a 12 comienza la semana puro 2x4 con San Justo Patio de Tango. Por el aire de AM 660 Radio Amplitud. Idea general NN Producciones. Tu cita con nuestra música ciudadana la tenés los lunes de 8 a 12 con San Justo Patio de Tango. Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Lo que nos une siempre es más fuerte. Por eso, viva el recuerdo, viva la radio. Vuelve para regalarte las canciones que a vos te gustan. La cita, martes de 10 a 13 horas. Viva el recuerdo, viva la radio. Poesía, música y danza. Un momento para el folclore argentino. Cuando canto la chaya me voy sin... Conducen Juan Loza y Ricardo Perdiguero, con la colaboración de Ezequiel Acevedo. Sueño lejano y bello vida. Los lunes a las 12 por AM 660 Radio Amplitud. Todos los temas que refieren a inclusión y accesibilidad, sin barreras, deportes, espectáculos, derechos de las personas con discapacidad y mucho más. Sin barreras, los martes a las 15 por AM 660 Radio Amplitud. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros. Teoterapia.
domingos de 15 a 18 bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí, en Amplitud AM660, junto al teólogo Claudio Rizzo. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Ramón, soy Maruja de Quilmes. Con el tema de Bandarrama me hiciste llorar. Estoy llorando, te juro por Dios. Muchas gracias por pasarlo, aunque me haya hecho mal. Un beso a toda la familia y gracias. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Minha terra da saudade, eu te traio uma sonrisa, cantinho de morinha para aqueles que me escoitan longe da terra querida. Minha terra da saudade, cando xa non teña vida. Pero que me leve donde ti me podas apertar, miña terra queridinha, miña nai, nosa Galicia. Bueno, querida Maruja, moitas grazas. Agora somos dous os que choramos. Nada. Graciñas Maruja por chamar. Sei que na túa chamada está representada a de moita xente. Querida Ana Vila Portomeñe en Taboada, Lugo, moi boa tarde. Moi boa tarde, Ramón, e moi boa tarde para todas as persoas que nos están a escoitar. Quero comentarche que non estou en Taboada, que estou en Lugo cidade, como a quen di. Hoxe estás na cidade, bueno, sí. Pero para min ti sempre estarás en Taboada, aínda que físicamente como hoxe estés en Lugo, que por certo sabía, porque hoxe moi cedo para nós, no mediodía voso, pero moi cedo para nós, cando eu xa estaba saindo a correr, mandácheme unha mensaxe dicindo que estabas en Lugo. Bueno, ¿cómo está Lugo? Porque aquí en Buenos Aires digoche que estamos con un día muy nublado, con neblina, con muitísimas nubes que non nos deixan ver o sol, pero bueno, por ali por Lugo, como anda o tempo? Pois a ver, comento, eu viñen pa Lugo porque, bueno, estuvo miña mai, bueno, tiña que facer unha pequena operación, estou aquí no hospital Lucas Agusti con ela, pero, bueno, grazas a Deus todo saiu ben, se non hai novedade, mañá iremos pa casiña, pero tanto aquí en Lugo como en outras zonas, pois levamos dende os xoves, mércores xoves, con algo de así bon tempo e mal tempo, porque trona, fai sol, fai calor, hai nubes, graniza un chisquiño. De feito, en Lugo mesmo, onte por zonas, pois houbo así como unhas pequenas inundacións, é o que soe pasar cando hai tormenta, non? Pero, bueno, po campo tamén veo ben, porque a auga tamén fai falta. Bueno, cando o campo precisa auga, que veña, que os contratempos que pode causar os movimentos das persoas son mínimos comparado coa riqueza que aporta a auga para a terra, para as colleitas e todo iso. Exactamente. Querida Ana, bueno, estás acompañando a túa nai, xa faláramos antes, xa sei que se está ben, que como acaba de dicir, posiblemente mañán
xa ides para casa, oxalá que así sea. Polo cal non che quero roubar tempo, agradezo moitísimo isto de estar dende un cuarto de hospital facendo esta comunicación, non, con nós, así que agradecidísimo pola túa entrega, pero bueno, que o tempo sexa pouco, un cariño moi grande a túa nai, que seguramente está escoitando, que prontiño que mañá este na casa, xunto a toda a familia, e bueno, cando queiras imos co latexo, e nada, vale, moitísimas gracias. Eu quero grazas a ti primeiro. Mira, acabo de seguida, antes de ir co latexo, quero pedirvos perdón, porque bueno, estar aquí foi un latexo feito así a carreira miña. Quero comentar que este fin de semana foi a Feira do Viño en Chantada, e dende a Ribeira Sacra vai para todas as persoas que escoitan unha aperta desas de ledicia que seguramente todos os chantadinos están celebrando nestas datas. Despois tamén quero comentarvos que hoxe fai 25 anos que me casei con Heriberto. Entón, bueno, pois parabéns para ti e para él, por suposto. Bueno, moitísima felicidade. Haberá, aínda que esteas no hospital, haberá un pequeno brinde, non? Si, haberá un poquinho. Xa me mandou unha foto dicíndome por teléfono que decía, pero xa pasaron 25 anos e levo te aguantando tanto tempo, moita paciencia teño. Pois nada, coincidencia da vida que é así. Bueno, o eso, pido perdón por a mellor o poema non ser o máis citado, pero bueno, non pidas ningún perdón por nada, porque na situación en que te atopas a aceptar esta comunicación, o que ten que pedir perdón son eu, así que non pidas perdón por nada. Agradecimento eterno. Bueno, pois eso, e tamén mandar as felicidades, bueno, os parabéns dende aquí a Xan, que me parece que lle puxo letra aí a un himno, e que a Oca Van, que ten soado moitas veces por aí nesta radio, pois lle puxo, ten a música, o sea que parabéns para el tamén. Nada, decir que miña mãe está aquí contenta, e darvos as grazas a todas as persoas que estades aí. Agardo que este poema, que se titula Xinxela Porta, foi feito aquí no hospital, e a verdade é que detrás de unha porta dun hospital pois vívense moitas cousas, ás veces malas, ás veces boas, pero sempre hai algún recordo que de algún xeito, a pesar das vaguas, nos saca un sorriso, non? Entón, bueno, aí vai o poema con todo o ánimo e con todo o agarimo para todas as persoas que estades ao outro lado. Xinxela Porta. Vimos un día para o mundo porque así é o destino. Non sabemos como serán as pegadas do camiño, nin se detrás dunha sinxela porta haberá estancias de soidade ou agarimo. Imos medrando entre segundos aseniños, atopando amizade e mantas tamén con frío. Cousas que non importan ou que si contan, na mentres levamos lavazadas e aloumiños. Estamos de paso nuns intres moi vivos, con alentos ben arroupados ou espidos. Quizáis non ollemos detrás dunha sinxela porta latexos que nos enchen de soños escritos. Seguimos a nosa vida sementando montes e ríos, formando vales e mares que non serán olvidos. Onde ben sexa, por boas ou por malas, firmamos estrelas nun ceo de suspiros. Detrás dunha sinxela porta, vai, dende esta terra que piso, apertas e bicos que soan, porque os vosos corazóns importan. Detrás dunha sinxela porta perdura o destino dun camiño. Moi bo. Graciñas, non me deu saído outra cousa, pero bueno, é así. Detrás dunha sinxela porta sempre hai persoas que nos enchen o corazón de cariño. Neste caso, pois, ti e todas as outras persoas que estades ao outro ladiño. Moitas grazas, de verdade. Grazas, Ana, querida. Moitos parabéns, repito, para ti e para Heriberto. 25 anos que son bodas de prata.
Bodas de prata, sí. Bodas de prata, así que nestas bodas de prata moitísimos parabéns e que sexan moitos máis. E aínda que Brais non estaba porque os rapaces cando ven fotos din eu onde estaba, non? Aínda que el non estaba, e o froito máis maravilloso diso que oficialmente, porque comenzara antes lóxicamente, pero oficialmente hoxe son 25 anos, así que querida familia, moitas felicidades, hoxe e sempre. Vico, boa semana para ti e para a familia, e que tu nai pro domingo que ven xa ande peneirando pola casa adiante. Graciñas a vos, saúdos e parabéns tamén e felicidades para todas as persoas que estades tamén celebrando algo e ánimo para que lo precise. Graciñas. Gracias a ti. Chao, chao. Bueno, vamos a poner música ahora. Después igual voy a seguir hablando hoy, pero vamos a poner música porque nuestro amigo Carlos Núñez, que suele ser apertura del programa, hoy no lo fue, estuvo Juanito Valderrama, pero seguimos poniendo de su tema, seguimos poniendo temas de su disco, a Irmandade das Estrelas 25 aniversario. En este caso es el tema 18, tema que estaba ya en el primer disco, y se titula Os Gaiteiros da Noite, los gaiteros de la noche. Vamos con eso.
Soy Consuelo de Saavedra. Bueno, Ramón, te felicito por el programa. Debe ser muy lindo también lo que no dijiste por decir esto, porque el tiempo no da para tanto a veces, pero realmente te agradezco mucho que tengas esa sinceridad para hablar de lo que inevitablemente sale del corazón. Bueno, no sabía que había subido al barco cantando. Yo subí llorando y también me pasa lo mismo. Yo no me puedo acordar de que en el momento de subir al camionazo, porque nosotros éramos muchos, yo me escapé por la carretera para volver a mi casa. Me tuvieron que ir a buscar porque alguien se dio cuenta de que yo me escapaba para volverme. Bueno, y ese momento tampoco lo puedo recordar. Me lo han dicho varios en nuestro pueblo de Bayo cuando volví, pero yo no consigo recordarlo. Bueno, comodidades más, comodidades menos, es la historia de muchos de nosotros, la nuestra inclusive, aunque bueno, teníamos luz, estábamos a la orilla de la carretera, pero no teníamos agua y teníamos un baño a medio hacer, ¿eh? Bueno, no te quiero robar más tiempo, creo que si pudiera encontrarme con vos podríamos estar hablando por lo menos 2 horas de todas estas cosas inolvidables. Bueno, gracias también por haber tenido la idea de ejercer, como vos decís, ejercer el periodismo, ¿eh? Porque si no uno se perdería tantas cosas tan buenas que te animás a decir y que aunque nos hagan llorar también nos hacen bien. Bueno, otro día te cuento más, Ramón. Todavía quiero seguir llorando. Te mando un abrazo. Bueno, querida Consuelo, muchas gracias. Contigo hemos compartido la presentación de un libro maravilloso que hiciste donde relatas justamente el viaje con tu familia a la Argentina y bueno, como lo has dicho, ¿no? Tenemos tantas cosas en común. A mí un día Azucena Rodríguez Velasco, que era una odontóloga, amiga y incluso publicitó en este programa como la odontóloga de la colectividad. Ella era argentina, hija de gallegos, y en una ocasión me regaló el libro Mamá de Jorge Fernández Díaz. Y por supuesto lo leí, se lo comenté y porque me dijo qué te pareció, le digo, bueno, me lloré todo mientras lo leí muy rápidamente porque los libros buenos uno se los demora. El libro El Peregrino de Pablo Coelho lo empecé a leer 7 veces y nunca lo podía terminar hasta que Genaro Longueira un día me dijo, mirá, vas a viajar a Galicia a hacer el Camino de Santiago en primera clase en el avión, bueno, no sé cómo le dicen ahora no le dicen primera, pero quiere decir primera, ¿no? Y pagando 550 dólares, que era la mitad de lo que valía un pasaje el más barato. Yo iba a pagar la mitad del más barato, iba a viajar en primera. Ahora le dicen en inglés business. Bueno, y viajé en business, viajé en primera por única vez en mi vida. Gracias a una gentileza del señor Genaro Longueira. Pero me dice, un momentito, que esto tiene que tener una contraprestación. Digo, sí, Genaro, ¿cómo no? Me dice, me tenés que explicar el final del libro El Peregrino de Pablo Coelho. Y yo le dije, qué castigo, Genaro, porque lo empecé a leer 7 veces y no puedo. Llego a la página 14, 15, me duermo, no hay caso, no puedo leer el libro de Pablo Coelho, El Peregrino. Y dijo, bueno, pues a mí me tienes que explicar el final.
Y en ese viaje maravilloso, en primera uno tiene tiempo para leer, para muchas cosas lindas. Es maravilloso viajar en primera. Entre la ida a algunos ratos en los albergues mientras hacía el Camino de Santiago, y la vuelta, que también fue en primera, leí, no tenía más remedio que leer el libro, aunque fuese una tortura, y se trata del famosísimo Pablo Coelho. Aunque fuese una tortura, para mí lo leí hasta el final. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que el de Jorge Fernández Díaz, por si alguien está interesado, se llama Mamá el libro, y Jorge Fernández Díaz es un notable escritor, no con la fama de Pablo Coelho, pero muchísimo mejor escritor. Y en este libro Mamá lo leí llorando muy, muy seguido, no sé si cada 2 o 3 páginas, pero el promedio debe estar ahí. Y se lo comenté a Azucena, y le dije entonces, le digo, mirá, porque el libro Mamá cuenta la historia de su mamá y de su papá, inmigrantes en la Argentina, asturianos ellos. Jorge nació ya en este país, y relata todo lo que te pasó a vos, querida Consuelo, lo que me pasó a mí, lo que le pasó a Maruja, lo que le pasó a los italianos e italianas que nos están escuchando, y a tanta gente que vino, que debió dejar su país, sea cual fuere luego el destino. Y lo que le dije en aquel momento a Azucena fue, mirá, la historia de cada uno de nosotros da para un libro. Lo que hay que tener es voluntad y capacidad para hacerlo. Pero cada uno de nosotros tiene una historia que es argumento perfecto para un libro. Y tu libro, querida Consuelo, que lo tengo, lo he leído, por supuesto, estuve en un par de presentaciones acompañándote. El Puente Azul, discúlpame, no tengo el nombre presente, pero me suena que es el Puente Azul, pero rectificame por favor si no es así, y es un gran libro. Ahí dejaste un importante testimonio. Bueno, José Augusto González Navarro en el Facebook nos dice: boas tardes, Ramón. Como cada domingo escoitando o programa xunto a miña nai, con gran emoción escoitando as túas lembranzas da chegada a Argentina. O meu pai chegou no Monte Umbe da mesma compañía, unha fonda aperta. Bueno, querido José Augusto, te cuento que mi madre, 9 años después de haber llegado aquí, fue a España un viaje de turismo, y fue justamente en el Monte Umbe, que había atracado en el dique 4, del puerto que hoy es de lo que hoy es Puerto Madero. Allí en el dique 4 la mayoría de los barcos atracaban en la Dársena Norte. Incluso cuando nosotros arribamos, atracamos, el Monte Udal atracó en Dársena Norte, lo que se conocía como Puerto Nuevo. Los diques fueron desde la calle Brasil, Garay, que era la entrada. Los diques comenzaban ahí, terminaban en Viamonte. Eso fue el primer puerto de la ciudad de Buenos Aires. Luego se hizo lo que va de Viamonte hasta prácticamente el final,
que estamos hablando. Retiro, un poco más allá de Retiro, esas eran dársenas, no eran diques, y se lo conocía como Puerto Nuevo. Pero en el dique 4 atracó el Monte Umbe en 1967 y mi madre fue y volvió en el Monte Umbe, así que tuve ocasión de pisarlo también. Eran, como bien dices, de la misma compañía, de la naviera Aznar, y los dos originales eran Monte Udala y Monte Urbasa, y luego se incorporó el Monte Umbe, que era bastante más nuevo que los dos primeros. Gracias, una aparta forte, un bico para tu anay. El señor Ángel Ash dice también en el Facebook: estimado Ramón, gracias por compartir sus historias de vida, nos emocionan profundamente. Continuamos viéndolo. Que tenga una excelente semana usted y seres queridos. Extensivos deseos a Ever, Edith y Ángel de Quilmes. Una grande aperta. Bueno, Edith, Ángel, muchísimas gracias como cada domingo por vuestro cálido mensaje. Una forte aperta también para ustedes. Y Carmen Cambeiro dice: buen día, acá estoy como todos los domingos. Les deseo un feliz domingo. Bueno, muchas gracias a todos y todas, obviamente, por estos cálidos mensajes. Y cuando tengan que criticar, no se cohíban, háganlo, porque la crítica ayuda a construir. Bueno, vamos a ir con más música. Después les voy a contar. Bueno, por ahora lo que les tengo que decir, seguramente la mayoría están enterados, pero hoy se disputó la final de tenis de Roland Garros, el torneo de tenis más importante del mundo, sobre la superficie de polvo de ladrillo. Rafael Nadal ganó por 14ª vez este torneo. 14 veces ganó el torneo más importante del mundo de tenis. Y entonces este muchacho que navega en los yates más caros del mundo, porque se lo ha ganado con su esfuerzo, con su trabajo, que disfruta de los placeres que da el dinero, del buen vivir, pero con un esfuerzo tremendo. O sea, no se puede jugar al tenis y ganar si uno se levanta a las 10 de la mañana, si se queda viendo televisión, si a la tarde va con la esposa al shopping. No, la vida de los deportistas de élite es realmente muy sacrificada. Yo tuve un amigo jockey, y entonces un día me dice: Ramón, ¿sabes cómo me pusieron los muchachos del bar de la esquina? Le digo: no, Elvio Ramón Bortulé se llama este chico, jockey, ex jockey, ahora supongo que no correrá más, santafesino él. Me dicen basura en el bar de la esquina. Basura, digo, ¿y eso por qué? Porque no les doy datos de cuándo va a ganar un caballo. Y entonces, claro, los del bar de la esquina, me decía él, que mientras yo tomo agua mineral, mientras como un churrasquito chiquito con una ensaladita, ellos comen ravioladas, comen parrillada, toman vino, toman whisky. Dice: yo me levanto a las 4:30 de la mañana todos los días para ir al hipódromo a variar caballos, porque ese es mi trabajo. El jockey no corre el sábado o domingo y ya está. No, de lunes a viernes va al hipódromo todos los días, y él se levantaba a las 4:30 de la mañana, dice. Pero estos tipos de la esquina, que hacen la vida que quieren y no se la reprocho, quieren que yo después les diga qué caballo va a ganar. Y si yo les digo qué caballo, si mi caballo va a ganar, le baja la cotización y gano menos yo. Entonces, que me sigan diciendo basura, pero mi vida es muy sacrificada para ganar lo que gano.
recordé esta anécdota por este muchacho Nadal, que tiene una vida de príncipe para muchos, ya digo, tiene el yate más caro del mundo, si se le ocurre, tiene uno de los más caros, desde luego, avión propio, autos de lo que a uno le plazca, pero ganado con su trabajo, con su esfuerzo, que no es poco. Y hoy ganó el 14º Roland Garros de su palmarés. Y venía escuchando en la radio a un gran periodista argentino que es Gonzalo Bonadeo, mientras venía para la emisora, y entonces le requirieron una opinión sobre el triunfo de Nadal. Bueno, por supuesto, lo llenó de elogios, descripción, no se puede decir otra cosa. Pero dijo, hay algo malo en que Nadal haya ganado 14 títulos. Y yo digo, a ver qué dice. Y dice, porque ahora en el futuro, alguien que gane 3 veces Roland Garros, que es un fenómeno, pero va a ser un 4 de copas comparado con Nadal, que ganó 14. Así que bueno, lo quería comentar porque son ejemplos de personas, son deportistas que son ejemplos de personas, de convivencia. Él tuvo en la semifinal, jugó con un gran tenista alemán, Zverev, que el pobre muchacho, deslizándose en el polvo de ladrillo, se le trabó una zapatilla y se hizo una lesión espeluznante, realmente una cosa tremenda, y debió abandonar el partido contra Rafa Nadal. Bueno, Rafa tuvo unas palabras de aliento extraordinarias, como las tiene siempre, cuando gana y cuando pierde, porque a veces pierde. Así que a ese gran caballero, a ese gran deportista, lo quiero reconocer también hoy en su 14º caso único en la historia, y que difícilmente se vuelva a repetir, por lo menos es la opinión que escucho de los expertos en el tema. Por supuesto, yo soy un fervoroso apasionado, aficionado, pero sin otro conocimiento. Bueno, vamos con alegría, vamos con un grupo de muchachas de Vigo, de Oberbés. Oberbés es un barrio de Vigo donde se dice que ahí nació la ciudad de Vigo, un lugar de pescadores, y ahí en el Berbés nació Vigo, que luego ha crecido en forma extraordinaria. Bueno, as cantadeiras do Berbés nos dicen, ¿para dónde vas, María? Ay, que me chouchan os dentes, ay, que me comen as pulgas, ay, que me chouchan os dentes, rápata na túa cama tes unhas pulgas doentes, rápata na túa cama tes unhas pulgas doentes. Pronde vas, María, veña da verdura, que rico repolo, tengo señor cura, por baixo da saia. Pronde vas, María, veña da ensalada. Ten gana de se casare, a que casa cun viudo. Ten gana de se casare, porque xa foi sacudido, miña queridinha, fariña non dare. Porque xa foi sacudido, miña queridinha, fariña non dare. Pronde vas, María, veña da verdura, que rico repolo, tengo señor cura, por baixo da saia. Pronde vas, María, veña da ensalada. Que vai a festa e non baila, a bella do pelo branco. Que vai a festa e non baila,
Buenas tardes, don Ramón. Buenas tardes, Ever, de acá. Bueno, usted se imagina lo que habrá sido para mi suegra cuando después de la guerra, que con el desastre que fue allá, que una bomba cayó en la casa, vio que yo le conté, que mató al papá, al abuelo y 4 hermanos de mi marido, que quedó él solo con las hermanas. Y bueno, era una miseria tremenda. Bueno, después de unos años que era terrible, le dijo a la mamá que quería emigrar por algún lado para ver si él tenía un porvenir, y él había aprendido el oficio de carpintero. Y la mamá, con el dolor grande del alma, que el único hijo varón que tenía, le dijo, bueno, hijo, anda y hace tu vida. Bueno, y ahora me está pasando con mi nieto. Mi nieto se recibe este año, está estudiando hotelería, y ya vio cómo llamó a Italia y todo, porque si quiere dice, no, abuela, pero vos quédate tranquila, yo voy a ir a probar, ahí después vuelvo. Y yo le juro, don Ramón, que ya estoy llorando todos los días porque, ay, Dios mío, querido, yo no quiero que se me vaya mi familia, yo soy, no, es tremendo. Bueno, perdóneme que le cuento esto. Bueno, don Ramón, le mando un beso grande, sabe que lo quiero muchísimo a usted y que lo bendiga Dios, a usted, a toda su familia, muchas bendiciones. Adiós, querido. Bueno, querida Sara de Hurlingham, muchísimas gracias. Bueno, qué decir, el joven, el muchacho tiene todo el derecho del mundo, por supuesto, a decidir sobre su futuro, pero y lo que él haga bien hecho estará, pero entiendo tu aflicción, tu angustia, porque es muy triste. Bueno, te agradezco mucho el mensaje, te mando un beso y buena semana y para vos y tu familia, Sara. El domingo anterior recibí un mensaje de Ramón Fernández, que lo comenté acá, me hablaba de la fiesta del vino tinto do Salnés. El Salnés es una comarca allí en la provincia de Pontevedra, donde incluso yo decía que me parecía que era pronto, porque yo creí que las fiestas se hacían del vino después de la vendimia. Y bueno, hoy Ana nos decía que en Chantada se está haciendo la fiesta del vino también, que comenzó el día 2 y termina hoy. Pero en cuanto a la fiesta del vino tinto do Salnés, que es a lo que se refería Ramón Fernández, comenzó el jueves a la noche. El Combo Dominicano, una orquesta famosa en Galicia, abrió por todo lo alto la Festa do Viño Tinto do Salnés, y el mediodía del viernes las autoridades locales inauguraron el recinto oficial chocando las tazas con el brindis de rigor. Debo aclarar esto a la gente. El vino ahí no se toma en vaso ni en copa, se toma en cuncas, en tazas. Por eso la nota dice chocando las tazas. Hay ganas de fiesta, dicen en Ribadumia, y todavía hay mucha fiesta por delante para disfrutar, hasta que Panorama, una de las orquestas más importantes de Galicia, de Vigo, toque su último tema en la verbena de hoy, domingo. Hoy termina la fiesta del vino tinto do Salnés. Hubo mucha música y mucho vino. 10 bodegas se encargaron de proveer a los puestos instalados bajo la carpa, donde se vende la botella de tinto a 6 euros y la de variedad autóctona a 9 euros. Por taza, los precios son de 1,50 el tinto común y 2 euros el autóctono, respectivamente, según el consenso alcanzado por los cosecheros. Quienes quieran llevarse de recuerdo la taza y la jarra de cerámica de la fiesta
pueden hacerlo previo pago de 4 y 10 euros. Es decir, se toma un vino en taza, lo paga 4 euros, se lleva la taza. ¿Quiere una jarra? Tiene que pagar 10 euros. Son jarras de cerámica y tazas con la inscripción, por supuesto, de lo que se está celebrando. Pero no todo es beber y fiesta, y como no es bueno hacerlo a palo seco, la organización agasajó ayer sábado al mediodía a los presentes con un reparto gratuito de vino. Ojo que no era canilla libre, era vino gratis, acompañado de chorizo y pan de maíz. Hemos hablado acá del pan de maíz, pan de millo. Bueno, la organización ayer al mediodía repartió gratuitamente una medida de vino, un chorizo y un pan de maíz. Esto sí que me da envidia, cómo me gustaría estar allí, comer pan de maíz, y bueno, un chorizo gallego ni te cuento. Yo no como embutido, no como carne, pero el chorizo gallego me lo comería acompañado del pan de maíz y por supuesto una cunquiña de Barrantes luego. Con mesa y mantel también se pudo probar el caldo de la tierra en el jantar de confraternidad que se celebró en el pabellón de Barrantes. Antes, ayer, a la 1 de la tarde, dio comienzo en la Carballeira de Barrantes la cata final, de la que salieron los ganadores del concurso de este año y la investidura de los nuevos valedores del Tinto de Salnés, bajo la batuta como presentador de Pepe Suevos. El pregón estuvo a cargo de la actriz y reportera Fátima Mella. Ayer a la tarde, a las 18:30, se realizó un show cooking. Cómo me jode que teniendo un idioma tan rico como el castellano me pongan palabras inglesas. Esto es de un diario de Galicia. Show cooking, ayer a las 6:30 de la tarde. Bueno, un show. La traducción me pregunta Ever cuál sería. Show, por supuesto, es espectáculo, y cooking o cooking, no sé, no sé cómo se pronuncia, digo, ¿no? Es cooking, se escribe, es cocina. Ver cocinar, santo joder, para que veas cómo alguien cocina. Eso, el diario La Voz de Galicia lo pone como show cooking. Bueno, ayer a las 6:30 de la tarde se podía ver cocinar a cocineros, supongo, destacados, conocidos. Y a continuación de este espectáculo de cocina en vivo, se celebró la fiesta de la espuma para los más pequeños. Y a las 8:30 de la noche subió al escenario el músico de Catoira, el querido amigo Roy Casal, y se ofreció una segunda entrega de los cantos de Furancho, en esta ocasión con cantareira Madia Leva. La verbena estuvo amenizada por las orquestas Marbella y nuestros amigos de La Oca Band. Así que ayer, gran fiesta en el Salnés, del vino tinto del Salnés, que remató ayer con la actuación de Marbella y Oca Band. Y hoy, que hay más actividades, el fin de fiesta será con la gran orquesta Panorama. Bueno, vamos llegando al final de nuestra edición de hoy. Nos vamos a despedir con el bloque de gaiteiros galegos, Rumboia, y es un grupo de pandeireteiras que se llama Buba. Ever Galeano, muchas gracias por tu trabajo. Deico Domingo, boa semana para todas e todos.
Rumboia, Bouba Pandeireteiras. Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos. No ano 2007, na Pontraja, xorde un grupo de mozas dispostas a tomar o legado que lle ofrecían os máis vellos cantadores e bailadores da zona e converterse así en herdeiras e transmisoras desta enorme fonte de cultura para as vindeiras xeracións. Foi así como naceu Bouba Pandeireteiras, a quen escoitamos de seguido coa peza Sofán. Mira que en amor esté.
co paso do tempo, as compoñentes do grupo foron medrando e Bouba foise convertendo, máis que nun grupo que solo canta, nun proxecto cos pés moi afincados na aldea onde naceu e que vai madurando co paso do tempo. No ano 2017 gravaron o seu primeiro traballo discográfico, Vinculeiras, e deste traballo escoitamos de seguido Imende. De cantaré.